Uno de los temas más difícil de hablar o más difíciles de hablar es el de la santidad. Porque no toma mucho tiempo después de empezar a meditar en la santidad del Señor que nos damos cuenta que realmente no somos dignos de hablar de este tema. No existe nadie calificado al 100% para poder hablar de este tema, hermanos. Porque todos hemos pecado, todos hemos fallado, hemos hecho cosas desagradables ante el Señor y por lo tanto hablar de la santidad de Dios no es un tema fácil y nunca debe volverse un tema que es fácil o que nos acostumbramos a hablar de él. Cada que hablamos de el tema de la santidad, nosotros debemos estar conscientes de nuestro propio pecado, pero también al mismo tiempo conscientes de la santidad del Señor. La perfección absoluta, sin ni siquiera un gramo, ni medio gramo, ni absolutamente ni una micra de impureza existe en Dios, ¿te das cuenta? Absolutamente nada impuro en la mente, en el corazón, en las intenciones de nuestro Dios. Manuelito, ¿cómo cuánto crees que pesa esta? A ver. Unos 4 kilos más o menos. Dani, ¿cómo cuánto crees que pesa? Bueno, no sé, pero se me va la mano. Si tuviéramos una pesa aquí, Manuelito no está muy lejos, 4.3 kilos. Pero realmente acercarnos o aproximarnos a ello, pues no es exactitud, ¿sí? O sea, bien por ti, Manuelito, pero no tan bien, ¿verdad? O sea, no hay forma de saber hasta que tenemos algo con qué compararlo o algo en qué pesarlo, algo para medir. ¿Quién es la medida de la santidad? Y es algo muy interesante. Claro, Dios es la medida de la santidad. Y muchas veces pensamos que nosotros decimos a través de nuestra definición de santidad, nosotros encajonamos a Dios en esta palabra. Pero no, Dios define la santidad. Él es exactamente la pesa. Él es aquello que nosotros utilizamos para medir la santidad. Y todo aquello que no se acerca a Él. Quiero leerles lo siguiente, ustedes lo han leído en muchas ocasiones. No vamos a enfocarnos en esta parte, pero por eso es que es crucial entender el día de hoy el tema de la santidad por un tema importante que viene en Hebreos capítulo 12, donde se nos dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Quedamos en un grave problema. ¿Quién de aquí es santo? Bueno, o sea, yo no soy como mis vecinos, ¿no? Uy, ayer en la noche, hermanos, estuvo bien buena la pachanga ahí enfrente de mi casa. Pecado al por mayor, o sea, eso sí, ¿qué importa, no? Sus hijos andarán sin zapatos, pero ellos echaron la casa por la ventana. Y muchas veces nos empezamos a comparar, ¿verdad? No, bueno, comparado con ellos, o sea, no, yo salgo, pero mis plumitas están rete blancas comparado con ellos, ¿no? Allá ves que cruzan el pantano, ya no sabemos todo eso, ¿no? Pero la realidad es que nosotros hemos pasado encima del pantano y nos hemos embarrado, hermanos. Estamos realmente delante de Dios con un solo gramo de no santidad, estamos rechazados, separados completamente de Dios. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué es destituidos? Es una manera legal de decir, ha sido separado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque acabo de leer, ¿verdad? En Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Tú puedes ver a Dios entonces? Según ese versículo, sin Cristo es
imposible. Adán y Eva fueron creados por Dios, Adán primeramente, y luego Dios hace caer un sueño profundo en Adán y la saca de su extremo, de su costado, crea a Eva y la trae, y él dice, la ve y no tiene que pensar mucho, ¿no? Porque ya acaba de nombrar a todos los animalitos, y la ve y dice, wow, esta sí es para mí, y ella será llamada Isha, porque de Ish fue tomada, y él la ve y se enamora de ella, etcétera, ¿no? Y poco tiempo después, el Señor les había dicho que de todo árbol del huerto podían comer, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuando ellos toman, ella primero, y luego la invita a su esposo, y su esposo empieza a decir, no, porque Dios había dicho, no, ahí va el otro. Y agarra y come. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva para quedar separados de Dios? No, espérate, o sea, no sean tan extremos. Híjole, qué juiciosos son los de la cosecha. ¿Cuántos? Un solo pecado para quedar destituido para siempre de la presencia de Dios. Necesario es que ponga en la entrada del huerto ángeles que custodien la entrada para que no vuelva a entrar el hombre a ese lugar. Pensamos fue destruido con el diluvio. Pero lo interesante es, si un solo pecado a nosotros nos impide llegar a la presencia de Dios, ¿cuántos pecados has cometido en tu vida? Hoy, solo hoy, estamos en un grave problema ante un Dios que es 100% santo. Usted y yo hoy escogemos la santidad. Dios no la escoge, Dios es la santidad. Y a pesar de que Dios es la santidad, Él es la definición misma de santidad, de pureza, Él se acerca a nosotros por amor. Lo sorprendente de la santidad, hermanos, es que a pesar de que Dios es tan santo, tan puro, escoge acercarse a nosotros que no somos puros y santos. Mis hermanos, por eso al hablar del tema de la santidad, yo no me siento calificado. Bueno, no me siento calificado, pero la sangre de Cristo me califica. Amén. La sangre de Cristo te hace a ti acepto en el amado, y por lo tanto hoy podemos acercarnos a Él confiadamente para recibir ayuda para el oportuno socorro. Mis hermanos, es precisamente por eso que existe perdón, porque de otra manera sería imposible acercarnos a Dios. No hay buena obra que pueda salvarte, no hay buenas acciones que puedan lograr el darte la vida eterna que únicamente Jesucristo puede dar a través de la muerte en la cruz. Es por eso que lo necesitamos a Él. ¿Por qué? Quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 6. Dios es santo, este es tu Dios. No algo que se ha hecho con manos, no algo que has imaginado, sino algo que Él mismo ha revelado a través de su palabra. Esta es la información que Él nos ha dado. Y por lo tanto el día de hoy podemos acercarnos a Él confiadamente, al trono de su gracia, sabiendo que podemos ser aceptos en el amado este día, en el amado siendo Jesucristo. Y hablando de medidas exactas, Él es esa medida exacta. El Buró Internacional de Pesos y Medidas en París decretó en el año 1875, el 20 de mayo, cuál iba a ser la medida exacta de sólidos y líquidos. Hoy en día, ahí mismo en París, sigue todavía un artefacto en donde están exactamente las pesas que en todo el mundo gobiernan exactamente el peso, sin que afecte absolutamente nada, excepto la lechería donde yo iba a comprar leche cuando era niño, ¿verdad? ¿Qué tanto de leche era lo que me daban? Pues como el 90%. ¿Qué tanto de agua? Quién sabe cuánto hayan bautizado esa leche, ¿verdad? Pero lo mismo nos pasa cuando vamos a comprar 1 kilo de azúcar a la tienda, ¿no? ¿Me darán realmente 1 kilo?
Si de veras queremos ver la pesa medida de la santidad, el peso exacto de la santidad, tenemos que ir a un Dios que sí lo es. Dios es santo. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 8 nos dice que Dios es santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En el año que murió el rey Usías, aproximadamente el año 740 antes de Cristo, 740 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera, existió un rey cuyo nombre, dice el versículo 1, era Usías. Usías, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos del pueblo de Israel cuando estaban bajo David y luego bajo Salomón? Era todo un pueblo, pero eventualmente el hijo de Salomón divide el reino y queda el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conoce como Samaria o como Israel, y el norte del sur, el reino del sur se conoce como Judá, ¿verdad? Entonces, cuando en Judá está reinando el rey Usías, el reino del norte, todos los reyes fueron malos. Eso es fácil recordar. No importa, si menciona un reino del norte, un rey del reino del norte, todos fueron malos, todos hicieron lo malo delante de Dios porque se entregaron a la idolatría. Pero los reyes que estaban cerca de Jerusalén, en Judá, ellos casi iba uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Y uno se arrepentía y llamaba a todo el pueblo a arrepentimiento, y entonces toda la gente hacía lo correcto. Usías hizo lo correcto. Él adoró a Dios durante mucho tiempo, 52 años gobernó sobre Judá, 52 años. Eso es excelente. Hubo prosperidad, los mismos, el templo fue cuidado, los levitas y los sacerdotes eran protegidos, eran cuidados. Hizo lo bueno, hubo prosperidad. Casi al final se le ocurre hacer algo y cae en lepra. ¿Por qué? Porque no importa qué tan bueno haya sido, Dios requiere absoluta santidad. Muere el rey y toda la gente está deprimida. Imagínense qué pasaría en Cuba. Cuba, podemos tener muchas opiniones aquí acerca de si ha sido bueno o ha sido malo para Cuba, pero es fácil como mexicanos decidir si ha sido bueno para ellos, ¿eh? Hay que ir a preguntarles a ellos si ha sido bueno para ellos. Hay que vivir bajo su gobierno para ver si ha sido bueno para ellos. 51 años. Hace 51 años Fidel, ¿verdad? Pregúntale a la gente si ha sido positivo. Bueno, no lo sé, pero algo que ha habido ha sido continuidad, y la continuidad trae por sí mismo algo de bueno. Bueno, en este caso Usías era un excelente rey que amaba a su pueblo, que amaba a Dios, y por lo tanto hubo prosperidad, y ahora muere. ¿Cómo se sentirá Cuba sin Fidel?
¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel, el pueblo de Judá sin Uzías? El trono está vacío y la gente se siente desolada, se siente abandonada, excepto que el trono de la tierra está vacío. Pero ¿qué pasa con el trono celestial? En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo hermoso es que quizá está solo el templo terrenal, pero el templo celestial, donde Dios gobierna y controla todo, ese templo está lleno de su gloria, lleno de santidad. Por encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, saraf. Saraf es una palabra en hebreo que quiere decir el quemante. Imagínense estar cerca de la gloria de Dios, tan cerca de la gloria de Dios, que te envuelven llamas, pero no son llamas de infierno, no son llamas de juicio, es el fuego de Dios que te invade completamente. Los serafines son seres angelicales creados por Dios para simplemente anunciar su gloria. Y estos serafines tienen 6 alas, no son como los que pintan, ¿verdad? Y con 2 alitas ahí, o sea, y medio, hay todos rubios, ¿no? Lo cual no tenemos nada en contra de las rubias, mi amor. Pero no, casi siempre, ¿verdad? Son con cabello largo y así como medio, bueno, ahí lo les digo, ¿no? Pero estos serafines tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro, ¿por qué? Porque a pesar de que están cerca de Dios, no son puros, no son de la misma pureza y calidad que el mismísimo Dios. Por lo tanto, tienen que cubrirse el rostro al estar en la presencia de Él. Con 2 vuelan para estar proclamando alrededor la gloria del Señor, y con 2 cubren sus pies, hablando de que aún en su caminar deben ser santos, por lo que se entiende. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, 2 sus pies, y 2 volaban. Y el uno daba a otro voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. A mí me encanta hacer este ensayo, porque lo vamos a hacer, digo ensayo, porque allá lo vamos a estar haciendo, hermanos, por mucho tiempo. ¿Y por qué no hacerlo aquí? Aunque más o menos nos salga, ¿verdad? Pero vamos a empezar aquí diciendo de este lado: Santo, Santo, Santo. Y luego cuando ya casi vayan terminando, empiezan aquí. Cuando ellos ya casi vayan terminando, empiezan aquí. Cuando ellos vayan terminando, empiezan acá. Y luego cuando todos al final nos unimos diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Okay, vamos a comenzar de este lado, pero con voz fuerte y leyendo su Biblia si es que no la tiene, ¿verdad? Puestos de pie. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra. Todos juntos: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales se estremecen, porque toda la gente, todos los seres celestiales están gritando, proclamando que Dios es santo. No nada más santo, no santo, santo, como entendiendo, ¿verdad?, el hebreo. Cuando el Señor Jesús decía: de cierto, está diciendo en hebreo: amén, amén. Y cuando Él dice amén, amén, quiere decir: pónganme atención, porque lo que voy a decir a continuación es tan importante que me atemoriza que ustedes pierdan de vista lo que voy a decir. Si Jesús lo dice 2 veces, amén, amén, porque no tenían signos de interrogación ni otra manera de decir esto es importante, sino decir amén, amén. Y cuando una persona escuchaba que decían amén, amén, decía: oh, esto es importante. No como cuando está el hombre viendo la tele y dice: viejo, oye,
y está uno viendo la tele y ni le hace caso a la esposa, ¿verdad? No, cuando dice amén, amén, inmediatamente todos ponen atención. Si dijera santo, santo, ¿qué quiere decir? Que Dios es muy santo. Pero si dice santo, 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 ¿qué querrá decir en hebreo? Que Dios no nada más es santo, muy santo, santísimo. Claro, no es casualidad que entonces exista Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo importante y lo relevante es que cuando un hebreo escuchaba esto, decía, Dios no nada más es santo, Dios es muy santo, es santísimo. ¿Cómo me podré acercar a Él? Pueden tomar su lugar. ¿Cómo poderme acercar a un Dios? En esta visión de santidad que está teniendo Isaías, es una visión y él está escuchando cómo todos estos ángeles, estos serafines, no es serafín como el de la novela, ¿verdad? Este es muy diferente, muy diferente. Estos serafines son seres potentes, seres que están en llamas constantemente, y dice, entonces dije, él, Isaías, llega a la conclusión en el versículo 5, vean el 4, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, o sea, todo es a una voz, y por lo tanto se estremece, hace estruendo en todo ese lugar. ¿Y qué pasa con la casa? Se llenó de humo. ¿De quién se desprende este humo? Es de Dios. La casa se llena de humo, no puede ver, y dice en el 5, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Nadie, ¿qué dice? ¿Qué fue lo primero que empezamos leyendo en Hebreos 12:14? Que sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Cuál es la única manera que Isaías puede ver esta visión? Pues si es una visión. Porque si estuviera en la presencia misma de Dios, ¿qué hubiera pasado con Isaías? ¡Ay, mira! Isaías, ¿dónde está Isaías? Hubiera quedado desintegrado en el instante ante el calor, el furor del Señor, ante su santidad y su hermosísima gloria. Hubiera estado el ángel que estaba a un lado de él. Oye, creo que voy a tener que ir por otro, ¿no? Isaías es un profeta, no es cualquier profeta, es un profeta que vivió durante tanto tiempo que él ministró durante 5 reyes, el periodo de 5 reyes distintos, tanto de Judá como de Israel, y él estuvo proclamando que la gente se arrepintiera y regresara el corazón hacia Dios. De hecho, su libro habla tanto acerca del Mesías que va a venir y que va a arreglar todo, que se le llama el quinto evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Pero como habla tanto del Mesías y de la labor que va a hacer este siervo de Dios, que va a venir a dar su vida por nosotros, se le llama el quinto evangelio. Y este varón de Dios, que era un hombre, yo creo, por lo que puedo leer en la Escritura, nadie jamás dice algo malo acerca de él, excepto a los que le está diciendo y está proclamando cosas en contra de ellos. Era un hombre de integridad. Sin embargo, cuando él se ve reflejado ante Dios, el versículo 5, cuando se ve comparado con Dios, ¿qué dice? ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? No está diciendo que nada más, que todo él es perfecto, pero nada más su boca de vez en cuando dice algunas cositas, ¿no? Era una forma, se le llama poner una cosa por el total. Es una forma literaria de hablar. Y cuando él está hablando de que sus labios están inmundos, no nada más habla de sus labios, habla de que todo su ser está inmundo. Y este tipo de metonomía es como se le llama, el poner una parte por el total. Cuando él habla de esto, dice, ahora también pone ¿a quién? A la gente, y habitando en medio de pueblo, ¿de qué? De labios inmundos, no nada más de labios inmundos, sino de
personas son inmundas completamente. Él dice, yo siendo inmundo, habito en medio de un pueblo que también lo es. Eso es el problema del pecado, ¿verdad? Muchas veces queremos culpar al mundo alrededor y vamos a veces buscando culpables por mi pecado. Pero Isaías empieza diciendo cuál es el culpable número uno. No fue que te hablaron, no fue que te respondió mal esa persona y por lo tanto le respondiste de esa manera. No, es tu pecado. Claro, también no nada más es tu pecado, es el pecado de los demás, que también puede afectarte porque vivimos en un mundo que también puede contaminarnos. Pero antes que nada reconoce tu propio pecado. No justifiques ya más. Reconoce tu propio pecado y después, claro, puedes decir cómo el mundo que está alrededor de ti te invita, te incita a pecar. Pero primeramente reconoce tu propia responsabilidad ante ello. Isaías lo hace, siendo un hombre que era un hombre de integridad. Reconoce que a pesar de que es profeta, a pesar de que está constantemente en el templo y que Dios le habla, de todas maneras, no es tan puro y tan santo que pueda estar en la presencia de Dios. Hay un grave problema. Si Isaías, que es Isaías, no puede estar en la presencia de Dios, ¿dónde nos deja a nosotros? ¿Hay alguien aquí más santo que Isaías? Levante la mano, por favor, para que todos le digamos, bueno, súbase aquí, por favor. Mis hermanos, ¿habrá alguien aquí más santo que Isaías, más puro que Isaías, más íntegro que Isaías? Y si él, cuando se ve reflejado, comparado con Dios, dice, ¡ay de mí! Él cree que se murió. Cuando ve a Dios dice, ¡ay! Y no dejé mis cosas en regla. ¿No? Dios es santo. Lo vemos en Isaías 6 del 1 al 8. Y lo hermoso es que a pesar de eso Dios lo usa, ¿no? Porque luego dice Dios, ¿quién irá por nosotros? Y no es como, y todos los ángeles están como que... No, los ángeles saben que está delegándole una responsabilidad directa a Isaías. ¿E Isaías qué hace? Él no dice, no, pues yo soy hombre de labios inmundos, ¿no? No, él dice, ¿por qué? Porque ya antes que había pasado, viene un ángel y toma de ese altar, un altar donde posiblemente se hacían sacrificios de limpieza, etcétera. Y por lo tanto ese carbón, al tocar sus labios, ¿qué es lo que él había dicho, verdad? Le toca en los labios y queda completamente puro. Y ahora sí dice Dios. Ahora nosotros no necesitamos un carbón que nos toque los labios. Solamente necesitamos creer que Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados y Él nos da la santidad que se necesita para tener una relación personal con Dios. No es carbón encendido, sino aquí yo tendría los labios bien chamuscados, hermanos. Pero Cristo es tan puro, es tan hermoso, que vino a dar su vida en rescate por nosotros, y Él es el que nos limpia y nos hace aceptos en el amado. Una vez que Él queda limpio, dice aquí en el versículo 7, y tocando con Él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Recibe el perdón de Dios. ¡Qué hermoso! Después de esto oye la voz y dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pensemos en Isaías. A lo mejor él está preocupado porque no hay rey en la tierra, porque la prosperidad a lo mejor se va a venir a pique. ¿Cómo te sientes tú cuando viene algo incierto a tu vida? Tu esposo pierde su trabajo, vienen enfermedades, el dinero no alcanza por más que lo estiras, te sientes deprimido. ¿Qué pasa en eso? Es momento de regresar los ojos al Dios que es santo, santo, santo. Ese es el momento de hacerlo y poder confiar una vez más en Él. Pero no solamente vemos que Dios es santo aquí en Isaías, lo leíamos en Apocalipsis capítulo 4. Vayamos por favor a Apocalipsis 4. El último libro, es fácil de encontrar, ¿verdad? Génesis y Apocalipsis son los libros más fáciles de encontrar, así que vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 4.
lo leyeron mis hermanos mientras estábamos en la alabanza. Y dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primer voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, y su aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Muy interesante todo lo que está narrando aquí, porque si bien podríamos de repente desviarnos a que efectivamente son piedras, yo recuerdo una ocasión cuando fuimos mi esposa y yo a Canadá, la parte norte, y hay un glaciar ahí en Lake Louise, precioso el lugar, y lo mejor fue que fuimos casi gratis, Becky y yo. Créanme hermanos, no he visto otro lugar más hermoso que ese, y he visto muchos lugares hermosos, créanme. Cuando se empezaba a deshielar el glaciar que está al fondo, el color de esa agua es un color verde turquesa tan hermoso, y se asoma y es como un espejo. Cuando Juan está describiendo que este lago es como turquesa, no está describiendo que hay piedras en el agua, está describiendo la belleza y la hermosura en términos de algo hermoso que él conoce. ¿Qué son las cosas más hermosas que en ese tiempo se daban o se regalaban? Piedras preciosas. Él no sabe de qué manera describir a Dios excepto con las cosas más hermosas que él conoce. Y por eso dice que es como berilio, es como cornalina, es como esto, es como aquello, porque no encuentra palabras para describir la hermosura de Dios, porque Dios es indescriptible. No puedes describir a Dios, ni su hermosura, ni su poder, sino tienes que buscar nuestras palabras para poder entender un poco mejor quién es este Dios. Cuando él ve todo esto, veamos lo que dice en el versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos. Creemos que son 24, lo divides en dos, son 12 y 12. Las 12 tribus de Israel, los 12 representantes, posiblemente los 12 hijos de Jacob, y del otro lado los 12 apóstoles, simbolizando que el total del pueblo de Dios, Israel y la iglesia, están presentes ahí en el cielo. Pero estos 12, ¿recuerdan ustedes que dijo el Señor que yo les concederé a ellos tronos? Jesucristo son los 12 apóstoles, es lo que creemos. Y están ahí, y cuando ellos ven al que está sentado en el trono, vean por favor el 6, y delante del trono había un mar de vidrio semejante, aquí viene la palabra, semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Eso no se ve como algo celestial, ¿verdad? Se ve como algo raro. Lo interesante es que los ojos, ¿qué simbolizan, hermanos? Obviamente, ver. Y si estos seres tienen ojos por todo el cuerpo, ¿qué querrá decir? Que ven hacia el futuro o hacia adelante y ven hacia atrás el pasado, pueden ver todo a su alrededor. No pensemos que son así como los que ponen en Monster 5, ¿verdad? Que de repente estornuda y se le caen los ojos al monstruo ese. No pensemos en eso, porque podríamos sacar conclusiones medio raras. No, está describiendo algo en términos que él trata de entender. Es como más adelante cuando habla de una langosta que es de metal y que no puede penetrar nada y que escupe fuego. Y uno ve y dice, oye, esto no parece un grillo o un grillote, ¿verdad? ¿Han visto una langosta? No es langosta de la así rojita con su limoncito y no es ese tipo de langosta. Es una langosta, un grillote,
y que para ellos era juicio, ¿verdad? Cuando llegaba una langosta decían, ¡ay no! Porque no había forma de detener toda esta plaga que venía sobre los cultivos. Entonces ellos venían un grillo y era ¡ah! Sentían que se les caía el corazón. Ahora imagínense un grillo que no pueden matar, o una langosta, un grillote que no pueden matar, que lo pisan pero uno dice, oye, no se ve nada como lo que yo conozco, excepto hasta que a lo mejor ves una foto de un helicóptero y dices, mira, pues parece grillo y escupe fuego pero en la mente de Juan, él dice, pues no encuentro cómo describirlo. Destruye, echa fuego, es de metal, pero no sabe cómo describirlo en términos de hace 2000 años. Es lo mismo que está pasando aquí. Él ve un ser que está cubierto de ojos. Por ahí de repente algunos hermanos dicen, es como un satélite que ve todo. Bueno, a lo mejor sí. No lo sé, tendríamos que preguntarle al Señor. Pero lo que es cierto es que estos seres tienen tanto poder que pueden ver el presente, el pasado, el futuro. ¿Y en dónde están? Están alrededor de Dios. Y más adelante continúa diciendo, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, o sea que son también seres celestiales, y por dentro y por fuera estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche decir que Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Obviamente no es lo único que cantan siempre, ¿verdad? Porque en Isaías dice, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y acá dice, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Entonces, seguramente hay varios cantos que se van a entonar cuando estemos allá. Pero ¿en qué coincide, hermanos? ¿Qué sí coincide? ¿Cómo llaman a Dios? No santo, no muy santo, sino santísimo. En algo ambos están de acuerdo. En el hebreo la palabra es kadosh o kodesh, que quiere decir ausencia de maldad, pureza perfecta. En el Nuevo Testamento es Hagio. No sé si han escuchado en Turquía, Hagia Sofía. Por ahí me dicen que algunos ya fueron allá, ¿verdad, Paquito? A Hagia Sofía, a la Santa Sofía, que es el domo circular más grande que existe en el mundo. Fue una iglesia cristiana por ahí por el año 1000, pero los turcos llegaron y se apoderaron de ese lugar, y hoy en día es la mezquita, una mezquita muy importante, la mezquita azul en Turquía. Y se llama Hagia Sofía porque todavía conserva el nombre en griego que se le dio, Hagia o Santa Sofía, sabiduría, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando vemos tanto lo que dice el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es ausencia de maldad, pureza perfecta en todos sus sentidos, pensamiento, corazón, intención, obra. Todo lo que Dios hace es 100% perfecto, carente de maldad, de impurezas, porque nace desde su propio corazón, que es carente de impurezas. Pero vuelvo a decir, ¿cuál es el problema entonces? ¿Cómo acercarme a un Dios que es tan puro, siendo que yo sé quién soy? La respuesta es que no te puedes acercar tú, a menos que tu hermano mayor, Jesucristo, te acompañe, te lleve e interceda por ti. Pero digamos que tú ya aceptaste a Cristo como único Salvador, ya reconociste que el único que te puede dar la salvación para poder ser acepto el amado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ya que está bien, ya entendí que Dios es santo, muy bonita teología, me hace sentir bonito aquí, pero el problema, ¿qué otra cosa es? El problema es que es algo muy profundo, hermanos. Solamente nosotros debemos comprometernos de ahora en adelante a la santidad. Porque dice aquí, no nada más que Dios es santo, sino ahora tenemos que ver, si Dios es santo, ¿eso a qué me compromete a mí? Porque Dios es santo, por ende, yo debo ser santificado, debo ser santo día con día. Y 1 Pedro 1, 13 al 18 nos dice lo siguiente, ya lo han leído muchas veces,
Pero me importa mucho que regresemos y que lo subrayemos, por favor, en nuestras Biblias, si no lo tenemos subrayado aún, porque esto es la manera como el cristiano debe andar día con día. De hecho, nosotros definimos o creemos que la palabra de Dios habla de un cristiano maduro como iglesia de la cosecha, como alguien que adora, camina y trabaja para Cristo. Esta parte que vamos a leer a continuación, de yo debo ser santificado, en Primera de Pedro 1, 13 al 18, sé que no aparece acá arriba en nuestra diapositiva, pero en Primera de Pedro 1, del 13 al 18a, nada más la mitad del 18, voy a leer lo siguiente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O en pocas palabras, pórtate bien hasta que Cristo venga. Muchas palabras muy hermosas que me encantaría definir, pero en realidad lo que está diciendo es, tienes que comportarte y conducirte como cristiano hasta que Cristo regrese. 14. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ay, hermanos, ayer en la noche, qué buen recordatorio, ¿no? Cuando estaba todo enfrente en la casa y los vidrios retumbaban. Toda la noche. Y de repente el pipi y todo eso, ¿no? Y yo escuchando. Y de repente el ponchis, y ya yo sentía que hasta acá adentro, ¿no? Retumbaba cada célula y cada neurona en mi cerebro, ¿no? Y lo interesante era, hermanos, yo pensaba que eso era divertido. Y terminaba el otro día que parecía uno crudo, ¿no? Pero ¿por qué era? Por todo, y todo ahí en el ruido. Y lo interesante es que yo pensaba que eso era vivir la vida. A mí me encantaba llevar una doble vida, ¿ok? Yo iba a la iglesia tradicional cuando era niño. Es más, me encantaba estar ahí, fuimos parte de la estudiantina, mi hermano y yo, o sea, nos encantaba estar ahí. Pero ¿por qué digo doble vida? Porque se llegaba el viernes y sábado y era salirme a las fiestas y mentirle a mis papás. No escuchen esta parte, por favor. Mentirle a mis papás, ¿a dónde vas? Ahí voy a hacer un trabajo para la escuela. ¿Cuál? Y regresaba uno oliendo a puro perfume, ¿no? Sí, porque si no me echara perfume, ¿a qué olía? A todo lo demás, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que uno se acostumbra a esta doble vida. Hacer una cosa en la iglesia y otra cosa con los amigos, en el trabajo, etc. ¿Pero qué dice aquí? Versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estabas en vuestra ¿qué? Nosotros pensábamos que éramos sabios, pero dice la palabra que éramos ignorantes. Sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos ¿en qué porcentaje? Pues un 80% está bien, ¿no? Ya con eso lo haces. Bueno, un 90%. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquello a lo cual te dedicabas antes, lo cual a lo mejor, bueno, no estoy hablando de tu trabajo, estoy hablando de aquellas cosas en las que invertíamos tiempo pensando que era lo máximo. Aquí la palabra de Dios dice que es vano. Y Dios no nada más nos rescató y nos dio vida eterna del pecado, sino también de la banalidad en la que vivíamos. Y aquí dice que como aquel que nos llamó es hagio, ausente completamente de pecado, en intención, en corazón, en acción, ustedes también ser ¿qué? Santos, o sea, carentes de maldad en toda intención, pensamiento, corazón o acción. Así que por lo tanto, mi hermano,
Déjame decirte, yo te pido, a través del Señor Jesucristo, que te está pidiendo a ti también, ya cierra esa pornografía, echa fuera de ti esa pornografía, a la que te has acostumbrado y has permitido en tu vida tantas cosas que te están dañando. Mi hermana, ya deja de decirle sí al novio en tantas ocasiones, nada más por esta, demuéstrame tu amor. No, perdóname, hay formas de demostrarle amor a tu novio o a tu novia. Mi hermano, mi hermana, ya es momento de que pongas tu casa en orden. Si aún no te has casado, cásate. ¿Por qué? ¿Porque te lo pido yo? No, porque Dios te está pidiendo que te comprometas a la santidad. Mi hermano, mi hermana, te está pidiendo Dios tantas cosas hoy, esos pensamientos que tienes. A lo mejor aquí hasta hay personas con pensamientos suicidas. Y Dios dice, echa fuera todo eso. Busca ayuda. Si tu problema es con la boca, lo que dices, mentira, o peor, difamación, chisme, échalo fuera de ti, porque Dios te está diciendo que seas santo en toda vuestra manera de vivir. Todo aquello que ofende al Señor, en estos momentos debemos ponerlo delante de Él y decir, Dios, aquí está. ¿Dudas de Dios? ¿Dudas que Él esté llevándote por ese lugar? ¿Ha habido falta de fe en tu corazón? Arrepiéntete y dile a Él, Señor, hoy me arrepiento. ¿Estás pensando abandonar ya todas las cosas? ¿Tu matrimonio? Regresa al Señor y sé convencido por el Espíritu Santo que lo que vas a hacer, o más dicho, en lo que debes invertir es en buscar cada vez más el rostro del Señor. Mis hermanos, el llamado a la santidad es un llamado que es muy importante, porque no nada más es algo en lo que tú estás solo. Cada uno de los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo como único Salvador, estamos llamados a lo mismo, y por lo tanto, si tú necesitas ayuda en un área, aquí estamos para ayudarte. Estamos para ayudarte a vencer ese problema de pecado que hay en tu vida. Qué fácil sería para mí llamarte al frente, darte un golpe en la frente y tumbarte y decirte, ya Dios te limpió, si el día de mañana sigue siendo igual. No, hoy tienes que escoger la santidad de Dios. Hoy es el día en el cual dices, renuncio a todo aquello que está haciendo de afrenta a mi Dios, para convencerme a mí mismo de que lo que estoy haciendo es bien para mí, para mi familia, y sobre todo exalta a un Dios y le da honra y gloria a un Dios que lo merece, que me ha permitido a mí acercarme a Él. Yo que soy tan vil, Dios me ha permitido acercarme, me ha dado vida eterna, me ha dado salvación, me ha dado un nombre nuevo, me ha dado una relación nueva con Él, me ha dado una familia nueva. ¿Cómo no entonces hacer algo que me está pidiendo en base a qué? En base a su propia naturaleza. Yo soy naturalmente santo, por lo tanto, tú que eres mi hijo, tú que eres mi hija, que te llamas mi hijo o mi hija, debes ser santo también. Así que déjate de excusas. No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu hijo, no son tus padres, eres tú. Y por lo tanto tú tienes que aceptar en estos momentos este hecho de que Dios te está llamando a santidad, y debes de doblar tus rodillas y decir, Señor, perdóname porque no he abrazado tu santidad, porque he permitido que cosas horrendas lleguen a mi vida. Y yo te pido hoy, Señor eterno, límpiame completamente y dame ese poder a través de tu Espíritu Santo para ser completamente limpio. Mis hermanos, por eso les digo que no conozco a nadie que sea capaz 100% de hablar de este tema. Por causa de tiempo vamos a leer únicamente las siguientes partes de Salmo 96, versículo 9. Solo voy a repasar esto, ustedes ya lo saben, ya lo han visto. Lo que tenemos que ver aquí es que debemos vivir ante Dios con temor y reverencia. Temor y reverencia. Salmo 96, versículo 9.
Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. ¿Saben? Hay algo que a mí recién hablábamos de esto en la semana con unos hermanos. ¿Ustedes recuerdan llegar a algún templo enorme, grande, con puertas de madera y entrar, y ese lugar era frío y así como que, y entraba uno? Pero recordemos una cosa, si bien todo eso, hay muchas cosas que no eran muy positivas, ¿cómo se sentía al entrar a ese lugar, hermano? Dios está aquí. Ahora, Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero uno entraba y es más, ni quería uno levantar la cabeza a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque uno entraba con una disposición de reverencia, ¿verdad? Hoy en día entramos con los fritos y con el café, ¡ay, ya se me cayó! O sea, esa reverencia se nos ha olvidado. Y esa reverencia no nada más se nos ha olvidado al llegar a adorar al Señor, esa reverencia la hemos perdido aún en el momento de devoción a nuestro Dios. Todos los días en la mañana cuando leemos la palabra. Y aquí dice, adorar al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Sí, si somos santificados y Dios nos está limpiando cada vez más para parecernos a la medida de la estatura de su Hijo Jesucristo, debemos vivir ante Dios con temor y reverencia. Esa es mi oración por ti. B, debemos vivir ante Dios en adoración. Salmo 30, versículo 4. Vayamos rápidamente. Salmo 30, versículo 4 nos dice lo siguiente: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Obviamente, si vamos a cantar de su santidad, lógico es que nosotros también estemos ya preparados, santos, para poder hablar acerca y cantar acerca de su santidad. Debemos vivir ante Dios en adoración, una adoración que sea congruente con nuestro estilo de vida y acerca de lo que vamos a cantar, para que cuando estemos cantando aquí o de somos el pueblo de Dios y todo eso, y de repente y que llevemos su gloria y todo lo demás, si de veras no estamos viviendo de esa manera, solamente estamos cantando hipocresías a veces, ¿no? Entonces, por lo mismo, que sea congruente lo que cantamos con nuestro estilo de vida y también con la santidad que Dios tiene. C, eso lo acabamos de leer, así que solamente se los voy a decir de esta manera. Debemos vivir ante Dios en santidad y obediencia. Ustedes vieron que decía ahí en 1 de Pedro 1:13 a 18a, que debemos de ser santos y como hijos obedientes. Por lo tanto, esta parte, yo debo ser santificado, C, debemos vivir ante Dios en santidad y obediencia. Ya no des excusas, comprométete con el Señor y dile: Dios, no voy a poner más excusas. Esto que he permitido en mi vida, ayúdame a dejarlo. Y quiero pedirle a mi esposa si me presta su Biblia. Me encantó como lo dice esta versión. Voy a leer, ustedes si quieren ir a Salmo 15, versículo del 1 al 5, bueno, es todo el Salmo. Son solo 5 versículos. Este es un Salmo de David. Se cree que este Salmo él lo escribe una vez que Dios le niega a él el hacer el templo. ¿Recuerdan ustedes? David quiere construir el templo y junta todos los materiales, y ya que lo va a empezar, Dios le dice: no. ¿Por qué? Porque tienes demasiada sangre. Has sido un hombre violento y tienes demasiada sangre en tus manos. Qué interesante. Casi todas las fotos que vemos de David o los recuadros que hay, bueno, en unos necesita ropa, ¿verdad? Pero en otros está él muy pacífico y sentado ahí en su en la corte, ¿no? Y buena onda, es como mi cuate. Dios le dice: tú no, porque eres un hombre violento que tienes demasiada sangre en tus manos. Se cree que este es el salmo que él escribe después de ello. Y escuchen, por favor: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo?
los que llevan una vida intachable, dice, de integridad, ¿verdad? Dice en la Reina Valera. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados, los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Mis hermanos, aquí está. Esa es una vida de integridad. Y si bien antes no lo podíamos hacer, hermanos, porque el pecado decía, hazlo, y nosotros decíamos, sí, lo que quieras, pecado. Porque dice Romanos 5 que era nuestro amo, que el pecado era nuestro amo, y lo que él decía, él decía rana y yo brincaba, ¿verdad? Y yo inmediatamente le obedecía. Hoy en día no, he muerto al pecado, se ha acabado esa relación, y por lo tanto, si tú pecas es porque tú escoges pecar. Tienes la elección de decir, Dios, no, ayúdame, quiero vivir en santidad, quiero vivir en integridad. Lo dice su palabra. Y mis hermanos, sería hermoso venir y adorar al Señor por 2 horas y estar aquí adorándole en la magnificencia de su santidad y cantarle. Pero ¿sabes una cosa? Si saliendo de aquí somos los mismos perfectos pecadores, entonces, mis hermanos, lo que venimos a hacer aquí no es congruente con nuestro estilo de vida. Dios se interesa no nada más por las 2 horas que pasamos aquí adorándole. Dios es santo.